Saludos, esta es mi reflexión final de CAS del proyecto Prisma 2023. Las, las actividades que realizamos durante este tercer periodo en Prisma fueron más de lo mismo, realmente realizamos, yo personalmente por lo menos seguí trabajando con el mismo muchacho con el que he estado trabajando durante la duración del proyecto, Israel. Y lo que hemos estado haciendo ha sido muy sencillamente se le asignan actividades a él para hacer como una lectura en la que tiene que responder luego preguntas o aritmética básica y yo le tengo que dar asistencia para que pueda realizar esas actividades y aprender de ellas. Entonces sí, hasta ahora ha sido más de lo mismo. En cuanto a cómo me he estado sintiendo, un poco presionado realmente, pero creo que esto ha sido más que nada presión porque tengo más pendientes de la escuela y como tenemos que ir a los proyectos de Prisma durante los sábados, puede llegar a ser un poco más apretados mis horarios, pero en cuanto al propio proyecto, siento que he estado bastante normal. No está siendo así como algo, una emoción particularmente fuerte. Pero en cuanto a cómo se han sentido los otros, es una pregunta que me he estado haciendo y por lo menos yo he notado que algunos se han estado sintiendo un poco estresados este periodo, sobre todo porque han estado en el pendiente de que no iban a poder llegar a las 35 horas requeridas o que se nos pide que hagamos en el proyecto. Entonces sí están un poco estresados y preocupados todo el tiempo, o por lo menos es lo que yo noté. Y en cuanto a los resultados de aprendizaje que llega a desarrollar, considero que los cuatro resultados que yo llegué a desarrollar este periodo, los cuatro principales fueron el número 2, mostrar que se han afrontado desafíos y se han desarrollado nuevas habilidades en el proceso. Esto principalmente porque eh, Israel, que es el muchacho con el que trabajo, tiene capacidades diferentes a las mías. Entonces, a veces sí puede ser un poco estresante trabajar con él y sí llega a ser desafiante. Y a veces no es tanto porque no pueda hacer un trabajo, sino porque sí puede hacerlo, pero no lo quiere hacer. Pero siento que de esa experiencia he llegado a aprender a guardar un poco más la paciencia. Eh, sí, y aunque llega a ser desesperante, pues tengo que tomar en cuenta que, pues que no es algo que haga a propósito realmente él. Lo mismo y esto realmente se liga al resultado de aprendizaje número 7, reconocer y considerar los aspectos éticos de las decisiones y las acciones que tomamos. Esto debido a que al estar directamente ayudando a gente, nuestras acciones van a tener un efecto sobre ellos. Entonces, eso es un aspecto que debemos de tomar en cuenta en todo momento la ética de nuestras acciones y cómo y cómo estas van a llegar a afectar a los demás. Entonces, sí considero que es algo que por la naturaleza del proyecto he estado aplicando todo el tiempo, aunque no siempre lo tengo en mente. Y el siguiente resultado que llegué a desarrollar a mi propia consideración es el resultado de aprendizaje número 3, el mostrar cómo iniciar y planificar una experiencia de CAS. Más concretamente la parte de planificar, porque pues iniciar el proyecto en este punto no sería realmente posible, pero la cuestión de planificación más que nada porque al inicio de este periodo hicimos una pequeña reunión entre la mayoría de los miembros de CETIS por lo menos, en la cual nos intentamos poner de acuerdo sobre cómo íbamos, qué tanto tiempo íbamos a estar intentar yendo a las actividades de Prisma los sábados, debido a que se nos contó que probablemente iba a haber menos gente en este periodo. Entonces intentamos planificar todo el periodo como
quiénes sí iban a poder ir. Y el último resultado de aprendizaje que sí llega a notar considerablemente fue el número 4, el cual fue mostrar compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS. Eso principalmente que nada porque por lo general intenté ir todas las semanas y de hecho este periodo sí fui todas las semanas del periodo. Y hubo días que me quedé más tiempo del normal, me quedé hasta las 3 haciendo 6 horas por día, porque, y en parte, aun intenté, este resultado lo llegué a desarrollar porque intenté apegarme con el mismo muchacho, porque si quiero que sienta que está aprendiendo, para que sienta que tiene un buen motivante para seguir trabajando. Y en cuanto a los objetivos iniciales propuestos para el proyecto, inicialmente en general de todo el proyecto, nuestras propuestas iniciales eran bastante simples, ayudar a los muchachos a que se sientan como que no son algo separado de los demás, sino que son parte de una sociedad, de una comunidad. Y en parte considero que sí lo hemos logrado, en general, ya que no llego a ver qué hacen todos los demás miembros del proyecto a detalle con los demás, pero considero, por lo que he estado escuchando de ellos, considero que este objetivo inicial que teníamos sí lo hemos logrado, que, que hemos alcanzado hasta cierto punto el hacer sentir bienvenidos a las personas con las que trabajamos. En cuanto, eh, en cuanto a los atributos de BI que llegué a demostrar, eh, pues bastante básicos, diría yo, los que llegué a mostrar. El primero siendo de mentalidad abierta, el cual se relaciona en cierto modo con el resultado de aprendizaje 2 que mencioné hace rato, ya que tuve que mantenerme abierto a las cosas que el muchacho con el que trabaja hacía, ya que pues era consciente de que pues era diferente y que iba a hacer cosas que para mí podrían parecer raras, pero que tenía que mantenerme abierto a ello. Y no solo el muchacho con el que trabaja, sino que también otras personas que estaban ahí, ya que había una persona en particular que de repente se tiraba al suelo, pero pues en todo momento me tenía que mantener abierto a eso y no discriminarlos por esas actitudes, ya que pues son cualidades que, bueno, son diferentes a mí, para resumirlo. El siguiente aspecto es la solidaridad. Esto, esto fue, para mantenerlo corto, fue porque sí intenté mantenerme en contacto algo limitado con los demás miembros de mi equipo, asegurarme que, pues, saber si sí irían cada semana y pues cuando estuviéramos en los proyectos, pues en tiempos de descanso que pudiéramos tener, pues a platicar con ellos y socializar. Y el último es el ser íntegro, el cual se relaciona de nuevo con el resultado de aprendizaje 7, pues debido al hecho de que tenía que de nuevo tener en cuenta mis acciones, ser, tener en cuenta la integridad de mis acciones y cómo éstas llegarían a afectar a los demás. Y pues para empezar a concluir, considerando que la experiencia CAS que elegí, que he aprendido hasta cierto punto a aceptar un poco más a los demás, ser un poco más abierto, ya que si bien yo me consideraba una persona abierta, considero que esta experiencia sí me ha llegado
a experimentar más con personas drásticamente diferentes a mí y aceptarlas. Y no solo eso, sino que también siento que llevo a aprender un poco a obtener un poco de habilidades pues para enseñar hasta cierto punto. No creo que, no me considero así un tutor profesional, pero sí considero que he adquirido habilidades que sí voy a poder aplicar durante el siguiente semestre, ya que este proyecto es uno en el que sí considero que hay mucho potencial y al que estoy hasta cierto punto apegado. Entonces, si en mi siguiente proyecto no va a ser un nuevo proyecto, sino que va a ser este mismo. Entonces, y lo que he aprendido de este semestre creo que me va a ayudar para poder desarrollar mejor el siguiente semestre las habilidades en las actividades en las que yo llegue a participar. Y eso ha sido mi reflexión casi final. Muchas gracias.